así será si vemos la costumbre en la iglesia. Normalmente a un santo, o cuando nos autoricen como iglesia particular, después de la beatificación, el día para celebrar a nuestro beato, supongo que ese día será 24 de marzo. Según la tradición, la costumbre de la iglesia, se celebran los santos el día de su muerte, que a la vez es el día en que entran en la presencia y en la gloria de Dios. Supongo que así será, que con el tiempo este día seguirá siendo muy especial para nosotros en nuestra iglesia particular como para la iglesia universal. Y con esto pues quiero decir también que agradezco la presencia de ustedes esta noche ante ese anuncio, esa convocatoria que se hizo, para aprovechar en este día que lo hemos celebrado a nivel de Iglesia Nacional y también como parroquia, como comunidad, pues esta especie de acción de gracias por este don que recibimos en el martirio de Monseñor Romero. Recuerdo yo cuando estábamos haciendo el nuevo plan pastoral y buscábamos el objetivo de nuestra arquidiócesis, la razón, el porqué. Y aunque al final no se aprobó el texto de esa manera en la reunión de vicarios y como propuesta de nuestra vicaría, nosotros defendíamos el hecho de plasmar que somos una iglesia con vocación martirial, una iglesia con vocación a ser testigos, a dar testimonio. Esperando que la sangre de Monseñor Romero sea como ese elemento que ayude a dar más frutos de fe, como creyentes, como hombres y mujeres cristianos. Esta es también la costumbre, la tradición en la iglesia en referencia humana. No estamos inventando nada, estamos diciendo el sentido de la iglesia de acuerdo a sus mártires, que son su sangre fermento de buenos cristianos, de vocaciones sacerdotales y religiosas. De hecho, yo me atrevería a decir que El Salvador pues cuenta con un buen número de vocaciones, aunque no son suficientes, pero las hay en la iglesia. Agradezco, digo, la presencia de ustedes esta noche, porque nos tenemos que acostumbrar a hacer fiesta en un día como este. Así será tiempo más adelante. Como también este tiempo que nos queda, diríamos, marcado por este día del martirio, hasta el 23 de mayo, y estamos hablando prácticamente de 2 meses. De 2 o 3 meses, ¿no? Que hoy 24 de marzo, abril a mayo, 2 meses. Apenas 60 días para asimilar este acontecimiento y vivenciarlo con alegría. Aquí en la parroquia, aprovecho a decirles, lo intentaremos esa semana anterior, coincide con la noche de Pentecostés, una semana que llamaremos la Semana de la Santidad, donde esperamos cada día de la semana tener una actividad para concluir el viernes por la noche con una actividad que exprese nuestra alegría, invitar a expresar nuestra alegría. Yo diría que quizás observo, siento, quizás debido a los sufrimientos que hay en nuestro pueblo, ¿verdad? La violencia, la guerra, los terremotos, la falta de trabajo, la carestía, la enfermedad. Creo que nos ha hecho un pueblo un poco triste, un pueblo que no está comunicando su alegría. O quizás también la confusión que lamentablemente algunos viven todavía con respecto a este acontecimiento de iglesia, que es reconocer
la muerte de Monseñor Romero con claridad como odio a la fe. Monseñor Romero murió como consecuencia de aquellos que odian la fe. Y la Iglesia lo reconoce como un beato. No sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad esta mañana de poder seguir por la radio o por la televisión la misa que tuvimos en catedral. Dios es providencial con nosotros. No nos arrepentimos como Iglesia de haber participado e invitado a presidir a Monseñor José Luis Lacunza, cardenal, obispo de David, de la provincia de David, en Panamá, y hoy cardenal de nuestra Iglesia en Centroamérica. Si ustedes tienen la oportunidad de escuchar la homilía de Monseñor Lacunza o de poderla leer, realmente es una homilía que nos dejaba con la boca abierta, cómo él habló con claridad y cómo habló sin ningún temor, con la claridad de un pastor, con la claridad del Evangelio, con la claridad de quien no guarda resentimientos. Y cómo con claridad decía, citando el diario de Monseñor Romero, escribiendo Monseñor Romero en una ocasión, como él se daba cuenta que lamentablemente para alguna parte del pueblo, para algunas personas manipuladas, lo concebían a él como un monstruo, como un revoltoso, como un revolucionario, pero se alegaba de cómo otra parte del pueblo lo veía como lo que él era, un pastor, un sacerdote, alguien guiando a la Iglesia hacia la paz, hacia la justicia y el derecho. Pero esto tiene que pasar definitivamente por la denuncia de lo que no está bien, en la oración del profeta. Como Monseñor Romero en algún momento escribe, sobre todo frente a las amenazas de muerte, que él lo podrán matar, y de hecho así lo hicieron, pero que su palabra no se acaba, no se borra, porque no es su palabra, es la palabra de Cristo, es la palabra del Evangelio, es la palabra de Dios. Hoy, coincidentemente, si ustedes quieren, dentro de la providencia de Dios, podemos identificar a Monseñor Romero con este Evangelio de Juan, con cómo Cristo se está mostrando, como Cristo está diciendo, yo soy. No sé si es una expresión que ustedes logran captar, porque en el Evangelio de Juan Jesús está diciendo, yo soy. Esto es precisamente lo que Dios dice en la zarza ardiendo a Moisés. Dicho en latín, como se conoce la frase, ego sum y sum, yo soy quien soy. Ese es Dios, yo soy quien soy. Jesús está aquí diciendo, yo soy el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y cómo habla de aquellos que se condenan en su pecado, aquellos que no entienden la palabra de Dios porque pertenecen al mundo de las tinieblas y pertenecen al mundo de la maldad. Y este es el mundo que le tocó históricamente enfrentar a Monseñor Romero, un mundo de mucha confusión. Muchos de nosotros lo vivimos, lo recordaremos. Algunos éramos un poquito más jovencitos, al menos los que tienen mi edad, pues estábamos alrededor de los 14, 15, 16 años. Y sin embargo, pues atendíamos a lo que sucedía a nuestro alrededor y podíamos reconocer en Monseñor Romero, este pastor, este defensor de los derechos humanos, defensor de la paz, de la justicia. Nos motivaba su postura a ser mejores personas, a clamar justicia, a desear que hubiese paz en nuestro país. Un mundo en aquel momento, no solamente El Salvador, toda América Latina, sumergida en muchas dictaduras militares, en muchos conflictos militares, en mucha opresión. Y no es que hoy sea el mundo diferente, porque hoy estamos sometidos también de nuevo a la violencia que causan las pandillas, a la
la violencia que causa el narcotráfico. Simplemente la cara de la maldad, la cara de la violencia es otra. Por eso me gustaba mucho lo que el cardenal decía cuando exhortaba a nosotros los sacerdotes en la actualidad a tener ese espíritu profético de Monseñor Romero, a ser constructores de la paz, a ser constructores de la justicia, del derecho, a entregarnos como Él lo hizo, porque hoy el enemigo pues ha cambiado de rostro. Antes podía haber sido el opresor, la injusticia, la falta de derechos humanos, las dictaduras, la corrupción, los engaños, los golpes de Estado, qué sé yo, como los queremos llamar. De hoy el rostro de lo malo, de la maldad, se reviste de narcotráfico, se reviste de pandillas, se reviste de falta de oportunidad a los más jóvenes, de injusticia, de violencia. Y tenemos que combatir, saber combatir también estas calamidades que aquejan nuestra vida con valentía, siendo testigos. Por eso digo que nuestra iglesia, nuestro pueblo, tiene una vocación al martirio, porque definitivamente tenemos que seguir dando la vida, como lo hizo Monseñor Romero, si queremos cambiar el rostro de nuestra sociedad, de nuestro país. Decía con mucha valentía hoy el cardenal Lacunza, Monseñor Romero no era un político, no era un economista, no era un revolucionario, no era un rebelde, no era un revoltoso. Monseñor Romero era un pastor que evangelizaba con el testimonio de su vida, con su convicción, con la palabra de Dios, con el evangelio puro. Hoy la iglesia lo reconoce. Monseñor Romero tuvo enemigos dentro y fuera de la iglesia. De hecho, quienes lo mataron se confesaban cristianos o católicos irónicamente porque un cristiano católico no mata. Recuerda que la ley de Dios es no matarás, que la ley de Dios es amar a tu prójimo. También intentaron a lo largo de todos estos años calumniarlo, intentaron encontrar en su palabra y en sus homilías errores. Después de 35 años no encontraron ningún error, por más que pasaron todo lo que dijo y lo que escribió por las lupas más grandes. Y al final la verdad triunfa. Al final Dios es providente y tenía que ser con un Papa latinoamericano como el Papa Francisco, quien teniendo clara la situación de nuestras naciones, diera la entrega de la vida de Monseñor Romero como lo que es un mártir. Nos ponemos de pie, hermanos, para presentar nuestras peticiones.